Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Estamos en Charlas Morelianas. Y bueno, pues les informo que además vamos a grabar. Es el primer programa de radio que vamos a grabar para un nuevo proyecto que se llama Radio Mercurio. Ya en su momento pues haremos más explicaciones sobre este proyecto a través de una página de Facebook. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Carlos Oseguera, quien nos hablará de su trabajo novelístico. Yo de inmediato le brindo la palabra para que él mismo se presente y para que él mismo nos comparta el tema que el día de hoy, pues creo que con mucho gusto viene a visitarnos, a saludarnos y a hablarnos un poco de su trabajo literario. Adelante, Carlos Oseguera, bienvenido. Y pues ya sabes que te consideramos una persona también muy importante en nuestro grupo y que cuando nos visita pues la verdad nos deja un sabor muy agradable, sobre todo en cuestiones que poco manejamos a veces, en cuestiones de la literatura y concretamente de la novela. Adelante, Carlos Oseguera. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y más que hablar de los asuntos literarios o de mis logros o intentos novelísticos, vamos a hacer un intercambio de impresiones que nos retroalimenten. Para empezar mi participación, les quisiera comentar cómo se hace un escritor, cómo nace un escritor. Y fundamentalmente se requiere que un escritor, ¿sí?, se inicie como un asiduo lector. Para poder abordar cualquier trabajo literario se necesita básicamente haber leído, ¿sí?, porque la lectura nos va dando someras ideas de cómo distintos autores abordan los temas que a ellos les ocupan. De ahí pues que para que alguien se inicie en los asuntos de la creación literaria se necesita básicamente que sea un asiduo lector. Esta asiduidad lo va a conducir al análisis, a la reflexión, inconscientemente al estudio de las obras que acapararon su atención. Aquí surge la primera interrogante: ¿qué hay que leer? ¿Sí? ¿Qué hay que leer? Y se me ocurre, o mejor dicho, la experiencia me llevó a ser selectivo en este asunto. Se necesita ser muy selectivo. En primer lugar, lo que tomé yo como referencia personalmente fue los premios Nobel de literatura y los clásicos. Son asuntos obligados porque si retomamos, aunque sea en forma sucinta, la historia de la literatura, nos encontramos que los clásicos han prevalecido y están vigentes a través del tiempo y obviamente han encontrado un lugar muy significativo en el desarrollo de todas las culturas, de todas las civilizaciones y sobre todo de la integración físico-espiritual y teológico-humanista del ser humano. Esos cuatro aspectos parece que se deben de tener siempre presentes: la integración física espiritual del ser humano y la integración físico espiritual y la integración teohumanista. Platicando con un amigo de esos que no faltan en una buena tertulia, dice: bueno, pues es que Dios no existe. Está bien, me parece magnífico. Entonces, si tú crees que Dios no existe, ¿verdad?, pues empieza a crearlo.
¿verdad? Pero crea un Dios así, que digas tú, este sí me funciona, este sí me satisface, ¿no? Porque pues, el hecho de no creer y agarrar de un plumazo y borrar, que bueno, pues hay que empezar a hacerlo, ¿no? O si no existe, hay que empezar a fundar y argumentar el motivo de por qué no existe, ¿sí? Y entonces así pues nos vamos a divertir un poco más y vamos a encontrar encantador el asunto. Bueno, entonces esta lectura, enriquecedora desde luego, y además selectiva, nos va a permitir tener un acopio vasto, un acopio amplio, un acopio profundo, ¿sí? E intenso, ¿sí? De cómo autores de selección desarrollaron temas de importancia para toda la humanidad. El hecho de que se hable de los premios Nobel no quiere decir que el premio Nobel sea el quid del asunto, ¿no? Es significativo porque se supone que después de una trayectoria literaria de no menos de 25, 30 o 40 años de creación literaria, aquellas personas han sido normativas del sentir y el pensar humano, o sea, universal, ¿sí? Entiéndase que sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Bien, un escritor o un aspirante a escritor debe de leer absolutamente de todo, ¿sí? De todo, ¿no? De tejido a dos agujas o de zurcido con máquina de coser o de los más variados y diversos temas, ¿verdad? ¿A qué nos va a conducir esto? A que el trabajo novelístico nos va a exigir una ambientación del asunto o del tema o de la trama, y entre más opciones descriptivas tengamos nosotros, obviamente que nuestro trabajo va a quedar mucho más enriquecido. Por ejemplo, si analizamos así a grosso modo la obra de don Gabriel García Márquez, chulada de premio Nobel, resulta que don Gabriel García Márquez, ¿verdad?, no nos puede ambientar en un museo, ¿no? No nos puede ambientar en Louvre o en el Museo del Prado o en el Hermitage. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la obra de Gabriel García Márquez está situada en el medio inmediato, ¿sí?, con el cual tuvo el contacto. Entiéndase la serranía, los lugares, los pueblos pequeños, la imaginería, la credulidad, ¿sí?, que caracteriza a nuestros pueblos latinoamericanos. De ahí que él incursiona en su famoso realismo mágico, ¿verdad?, y lo desarrolla con verdadera maestría. Si ponemos a don Gabriel García Márquez a que nos ambiente una novela en la época medieval, flaco favor le vamos a hacer, ¿no? Porque don Gabriel García Márquez, bueno, sí, claro que esforzándose, ¿verdad?, y proponiéndoselo, lo lograría. Pero qué contraste con Humberto Eco, ¿no? Qué contraste con Humberto Eco, que agarra y es una auténtica autoridad en los asuntos de medievalistas. Una autoridad auténticamente, ¿no? Y ahí pues, que si nosotros leemos a Humberto Eco y después leemos a don Gabriel García Márquez, en una forma o en otra, ese acopio nos va a enriquecer, ¿sí?, y nos va a permitir desarrollar con más profundidad y con más propiedad nuestros trabajos. Esto conlleva también un riesgo en el que solemos incurrir la generalidad de las personas que en una forma o en otra aspiramos a escribir, ¿sí? Resulta pues que ya estamos metidos en los asuntos de la lectura
Y resulta que efectivamente somos unos magníficos y excelentes lectores. Pero qué curioso, como ya leemos así a los premios Nobel, como ya leemos a los clásicos, pues consideramos que nosotros ya somos escritores a ese nivel, ¿no? Y obviamente es un abismo, ¿no? Un auténtico abismo. El hecho de que seamos excelentes lectores, ¿verdad? Sí. No nos concede la autoridad o la vanidad o la soberbia como para decir que ya somos buenos escritores, ¿no? Aquí surge un inconveniente porque las personas a las que les da por escribir les gana el complejo del indio, sí, yo quisiera escribir como García Márquez, ¿no? ¿Quién no? Yo quisiera escribir como Anatole France, ¿quién no? Yo quisiera escribir como Juan Ramón Jiménez, ¿a quién no se le antoja escribir así, no? Sí. Pero resulta pues que abordar una labor creativo-literaria es totalmente distinto. Si leemos nosotros a mi querido conde León Tolstoy, no, pues es una belleza. Y la ambientación de sus novelas, ¿no? En primer lugar porque él era un noble, ¿no? Era el conde León Tolstoy, ¿no? Entonces el fast food, ¿verdad? Las cortes, ¿sí? El vocabulario, la descripción de la realeza, son una verdadera exquisitez en mi querido León Tolstoy. En contraste con el autor de los hermanos Karamazov, ¿no? Con Fedor Dostoyevsky, ¿sí? Un hombre hecho al calor de la pobreza, de la ignorancia, del siempre sufrido pueblo ruso, ¿no? ¿Sí? Pero ahí los tenemos a los dos. Los dos desarrollan su obra novelística en el mismo ambiente. Y los dos en ese ambiente son verdaderos maestros, ¿sí? Pero había comentado que quienes leen después entran en un estado de supremacía, digamos, y resulta que menosprecian la labor literaria que se genera en el vecindario. No, yo que le voy a leer a Carlos Oseguera, ¿no? Pues, yo ando leyendo acá a los epónimos, ¿no? Yo que voy a andar leyendo a Asdrúbal, o que voy a andar leyendo al maestro Reyes Ramos. No. Si yo me cuesto en otro mundo, en otra dimensión, ¿no? Esos son los grandes riesgos que se corren cuando se ha sido un excelente y magnífico lector y se desea dar ese salto hacia la creación literaria. Pero fundamentalmente habíamos dicho que un aspirante a escritor debe de ser un magnífico lector, ¿sí? Un magnífico lector, absolutamente de todo, ¿sí? Bien. El